Alumnos, buenas noches. Vamos a iniciar con este tema importante sobre puerperio normal y patológico. Bien, entonces acá en la primera diapositiva estamos observando a una puérpera. La etapa del puerperio empieza desde el momento que se produce el alumbramiento. El alumbramiento es la expulsión de la placenta con todos sus anexos. Desde ese momento ya entra, ¿no?, a esta etapa de puerperio. Entonces, el puerperio es ¿no?, se inicia después que se produce el parto. El parto tiene tres fases de dilatación, expulsión y alumbramiento. Entonces, el puerperio se inicia después del alumbramiento. ¿Y en qué consiste? Consiste en la recuperación progresiva completa del aparato reproductor, ¿no? Y suele durar aproximadamente entre 5 a 6 semanas, ¿ya? Postparto. Es el periodo comprendido desde el alumbramiento, ¿ya?, hasta la regresión de las modificaciones que aconteció durante todo el proceso del embarazo, especialmente en el aparato reproductor, ¿no? Y tiene una duración de 45 a 60 días aproximadamente. El puerperio fisiológico es todo lo que transcurre, o sea, es todo lo que se va a recuperar el aparato reproductor, ¿no?, desde el momento que se produce el alumbramiento. Ahí se va a regenerar, va a volver a su normalidad todos los órganos que han sufrido modificaciones durante la etapa de la gestación. ¿Y cómo se clasifica? El puerperio se va a clasificar en puerperio inmediato, mediato y tardío. Entonces, miren, acá tenemos una silueta de una gestante, ¿no? Y después del parto, ¿qué sucede? Especialmente el útero va a volver a su normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el útero es el único órgano reproductor que ha sufrido cambios en todos sus sentidos, en cuanto al tamaño, a la consistencia, al peso, ¿no?, su forma. Bien, entonces el puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas postparto. El puerperio mediato abarca desde el primer día después del parto hasta el 10º día. El puerperio tardío o alejado comprende a partir del 11º día, ¿no?, hasta los 45 días. Ese es el puerperio tardío. Y el puerperio alejado abarca de los 45 días hasta los 60 días. Entonces, el puerperio se va a clasificar en puerperio inmediato, mediato, tardío y alejado. ¿Cuántos tipos de puerperio son? Son dos, puerperio normal y puerperio patológico. ¿Por qué se dice puerperio normal? ¿No? Es el periodo de transformación progresiva en forma anatómica y funcional, donde todos esos órganos que han sufrido modificaciones en el periodo del embarazo va a volver a su normalidad. Durante estos días de puerperio, que dura entre 45 días a 60 días, nuestra paciente no va a presentar ninguna señal de alarma, ¿no? En cambio, el puerperio patológico se le considera aquellas gestantes que culminaron su parto a través de una cesárea, o que también el parto haya terminado, ¿no?, por vía vaginal, pero este grupo de puérperas van a presentar señales de alarma, como fiebre, escalofrío, sangrado abundante, o puede ser sangrado mal oliente. Entonces, en este proceso, ¿no?, de recuperación van a presentar todas estas señales de alarma. Por eso se considera puerperio patológico, ¿ya?, que su recuperación no va a ser
favorable, va a ser un poco desfavorable. ¿Por qué? Porque va a presentar algunas complicaciones que ya lo hemos mencionado. Entonces, al puerperio patológico se le considera aquellas parturientas que su parto terminó por vía cesárea. ¿Y cuánto pierden ellos aproximadamente de sangre cuando son cesareadas? 1000 centímetros cúbicos. En cambio, las puérperas de parto normal, de parto eutóxico, tienen un volumen de pérdida sanguínea menor de 500 centímetros cúbicos. Si eso supera, ya estaríamos hablando de un shock hipovolémico, o sea, estamos hablando de una hemorragia postparto, siendo las hemorragias postparto muy peligrosas porque ocasiona la muerte materna, especialmente en el puerperio inmediato. Por eso que en el puerperio inmediato nosotros tenemos que estar controlando estrictamente los signos vitales y también la involución uterina y los loquios, ¿no? Los loquios son los sangrados que va a eliminar después del parto. Entonces, profesora, buenas noches. Disculpa que le interrumpa. Hay alumnas que están esperando que les acepte. bueno, ya, un momentito. Mau. Entonces, vamos a ver con respecto a la atención del puerperio, ¿ya? ¿Qué actividades nosotros vamos a realizar en un puerperio inmediato, en el puerperio mediato? En el puerperio inmediato, o sea, después que se produce el alumbramiento, se expulsa la placenta, nosotros tenemos que controlar estrictamente ya a nuestras puérperas por un periodo de 2 horas que va a durar el proceso de recuperación, donde ellas se van a ir adaptando a su vida normal. Pero ¿qué cosa vamos a controlar? Los signos vitales, en especial la presión y el pulso. Asimismo, la tonicidad uterina. ¿Qué quiere decir? Que el útero debe estar contraído, ¿ya? Vigilar los loquios. Si el loquio es abundante, entonces podría ocasionar una hemorragia. Y cómo ella se está adaptando a esta nueva vida, ¿no? Entonces, en este puerperio inmediato controlamos 2 horas. En sala de operación, de partos, en recuperación, va a estar ella en observación. Permeabilizar la vía, que la vía esté permeable, ¿no? Que esté pasando el suero. Asimismo, en ese momento nosotros les vamos a dar orientación y consejería sobre la lactancia materna, que es importante, ¿no? La higiene personal también, las señales de alarma que ellas deben de conocer en la etapa del puerperio y también del recién nacido. Bien, entonces 2 horas está en observación y luego se pasa a hospitalización con todas sus pertenencias. Acá, antes que suba nuestra puérpera a hospitalización, donde va a estar pues por un periodo de 24 horas, si es que su parto fue por vía vaginal, entonces tenemos que haber hecho efectivizar sus exámenes de laboratorio. Entonces, con todos los resultados los subimos a nuestra paciente. Bien, ahora tenemos al puerperio mediato. Ya dijimos, puerperio mediato corresponde desde el primer día, ¿no? Después del parto hasta el 10º día. Igual, como ellas aún van a estar hospitalizadas, tenemos que controlar por turno los signos vitales. Asimismo, también en algunas de las pacientes tenemos que vigilar, ¿no? Con respecto a la diuresis, si ellas están miccionando en forma normal. Los loquios, la característica, el volumen, ¿no? El olor, ¿no? Todo ello tenemos que ver. Luego, no nos olvidemos también que el útero tiene que estar contraído y la higiene personal, que es importante. Ustedes, como técnicos de enfermería por turno, tienen que hacer la higiene perineal a nuestra paciente, a ayudarla a deambular. Pues eso se llama, ¿no? Deambulación asistida. Entonces, y si tuviéramos alguna paciente que presente alguna complicación, inmediatamente tenemos que informar al ginecólogo de turno. ¿Y cuáles son esas señales de alarma que nuestras puérperas tienen que saber, ¿no? Si una puérpera, ya sea de parto distóxico o eutóxico, ¿no?
presenta fiebre, escalofrío, sangrado, escaso o puede ser abundante, o el sangrado sea con mal olor, inmediatamente, ¿no? Ingresar al hospital, ¿no? Acudir a su establecimiento o de repente al hospital donde fue atendida el parto. Si presenta malestar general, dolor pélvico, o sea, a nivel del bajo vientre, que es intenso, ¿no? Entonces, tienen que inmediatamente, ¿no? Ir al establecimiento de salud para poder descartar algunas complicaciones. Puede ser que haya retención de restos de placenta o que hubo desgarros y no se suturó, o tal vez que haya atonía por la misma cantidad de hijos. Cuando hay atonía, el útero se relaja, ¿no? Se pone como una gelatina. Eso no es bueno, porque nuestra paciente viene en una hemorragia, hasta se puede morir por el shock hipovolémico. Por eso que nosotros tenemos que estar orientando a nuestra paciente que se den sus masajes a nivel del hipogástrico para que el útero se contraiga. Bien. Durante el proceso de recuperación de nuestras puérperas, ellas corren riesgo a presentar complicaciones. ¿Cómo cuáles? Una mastitis, ¿no? Endometritis, infección puerperal, depresión puerperal, hemorragias en el posparto, que puede estar dado por una atonía, por una hipotonía uterina o un desgarro, ¿no? Del cuello uterino o de las paredes de la vagina. Entonces, tenemos que estar presentes nosotros. Y la mastitis mayormente se da, ¿por qué? Porque no da correctamente de lactar a su bebé la mamá, ¿no? Entonces acá estamos observando en esta imagen una mastitis donde el pezón está agrietado, los senos están enrojecidos, están muy sensibles, está presentando de repente a nuestra paciente fiebre, escalofrío, ¿no? La depresión puerperal, como ustedes están observando acá, a una puérpera, a una mamá que está con su bebé y para en llanto, no se controla. Y esto se debe mayormente a tal vez que durante el periodo del embarazo tuvo problemas con su pareja y se tuvieron que separar, entonces ella tiene miedo a asumir toda la responsabilidad. A veces hay un desinterés en cuanto a la atención de su recién nacido, rechaza, ¿no? Debido a que hay una alteración del sistema nervioso. La endometritis, esto se debe, endometritis, son términos médicos, miren, mastitis también, ¿ya? Entonces, endometritis, inflamación de la capa interna, ¿no? Del útero, llamado endometrio, ¿ya? Entonces, nuestras puérperas, algunas pueden hacer este cuadro de endometritis. Infección puerperal, ¿no? Que puede estar dado por una infección urinaria, otra clase de infecciones, pero va a ir acompañado pues con malestar general, escalofrío, fiebre, malestar general, ¿ya? Y las hemorragias postparto, como ustedes están observando, de un momento a otro, el útero se puede poner hipotónico y nuestra paciente puede entrar en una hemorragia, ¿no? Masiva, llegando a un shock hipovolémico en algunos de los casos, ¿no? Ahora, les puse una nota. Nota, toda puérpera de parto eutóxico quedará hospitalizada por un periodo de 24 horas. Después que cumplió las 24 horas y la parturienta no presenta ninguna señal de alarma, se le dará el alta, ¿ya? Pero nosotros le tenemos que indicar que su próxima cita será al 7º día y debe acudir, ¿no? A su establecimiento de salud. Ahora, en la actualidad, le decimos que ellos tienen que ir a su primer control del puerperio, ¿no? A su centro de salud. Bien, anteriormente nosotros les hacíamos regresar, ¿no? Para evaluarlas, pero tenían que sacar cita para consultorio de materno 2, donde vamos a evaluar a nuestra paciente cómo se está recuperando después del parto, si ella ya se está adaptando a su vida normal, ¿no? Entonces acá estamos observando la atención de parto, ¿no?
la asistencia del técnico de enfermería a nuestras puérperas, apoyándole con el bebé, ¿no? Le bañó, le cambió y luego ya le está dando a la mamá. Asimismo, también tenemos que orientar sobre la técnica correcta de la lactancia materna, ¿no? Los beneficios que tiene, ¿no? Para cuando ella de lactar a su bebé. En el puerperio inmediato, nosotros tenemos que saber qué cuidados debemos de tener con el recién nacido, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un clima de calma, ¿no? Debe haber un vínculo afectivo de la familia, ¿no? Nosotros tenemos que orientar también cómo debe ser la técnica de la alimentación a estos recién nacidos, ¿no? Que debe ser de preferencia pura leche materna, ¿no? La higiene, cuál es la forma de hacerle el baño, le vamos a orientar a nuestras futuras madres, ¿no? Asimismo, la vestimenta de acuerdo a la estación tendrá que utilizar, ¿no? Tenemos que vigilar el sueño de nuestros recién nacidos, ¿no? Ellos mayormente al inicio paran durmiendo, pero tenemos que despertarle, ¿para qué? Para que se alimente, empiece a mamar, ¿no? Y tomar sus alimentos, la lactancia materna. Y luego, en cuanto al cordón umbilical, también nosotros les orientamos que deben de tener limpio, seco, la zona del ombligo. Y esto también va a descender, ¿no? Al 7º día o al 10º día después que se produjo el parto. Es importante que nuestras puérperas sepan qué cuidados tienen que tener. Y luego tenemos las puérperas de parto distóxico, es decir, que ellas que su parto terminó por cesárea, a ellas se les va a dar, ¿no? El alta al 3er día después que se produjo la cesárea. Y su control será al 5º día, pero por el consultorio de ginecología, para que le evalúe el ginecólogo y vean cómo se va a ir recuperando nuestra puérpera, ¿no? Y indicarle también, ¿no? Sesiones educativas sobre la lactancia materna, la deambulación asistida, ¿no? Cómo ella se va a ir adaptando a su vida normal. Las puérperas, entonces, van a volver a su cita al 5º día, ¿no? ¿Para qué? Para evaluarlas, como le dije, ¿no? Cómo se van recuperando después del parto y asimismo retirar los puntos, ¿no? Porque ellas fueron sometidas a la cesárea. ¿Bien? Entonces acá estamos observando si hubo alguna complicación, pudo quedar restos en la placenta, pero ahí se ve que no hay y se sienten contentos todo el equipo, ¿no? Y acá estamos observando cómo es la atención en una cesárea, ¿ya? Y la deambulación asistida que va a estar dirigido por uno de ustedes, por un técnico de enfermería, ¿ya? Es importante decirles a nuestras parturientas que la alimentación para los pequeños debe ser a base de leche materna, ¿no? Entonces, ¿qué funciones va a cumplir el técnico de enfermería? Acá cumple un rol muy importante. Uno, va a controlar los signos vitales. En algunos hospitales les permite que la técnica tiene que controlar los signos vitales, ¿no? Y en otros no. También tenemos que vigilar el sangrado vaginal, orientar los beneficios de la lactancia materna, observar el apego, ¿no? Madre e hijo, ¿no? Que sospecha de una depresión puerperal. O sea, tenemos que hacer que nuestra puérpera lo acepte a su bebé, ¿ya? Entonces tenemos que estar vigilando estrictamente al binomio madre e hijo. Entonces, ¿qué más? Tenemos que vigilar pues los loquios, la cantidad, el olor, ¿no? Orientar sobre la higiene personal. Asimismo, orientar y a la vez apoyar en la deambulación asistida, ¿ya? Tener bastante cuidado con ella. Ahora,
ustedes van a ver qué diferencia se va a presentar, pues, entre un puerperio normal y el puerperio patológico. La recuperación va a ser en una favorable y en otra relativamente favorable. En las de puerperio normal se recuperan rápidamente, se adaptan a su vida normal también. A las 6 horas empiezan con la deambulación asistida, que el técnico de enfermería tiene que ayudar a nuestras puérperas a que ellas empiecen a deambular. Ellas no presentan ninguna señal de alarma. Bien, en cambio, el grupo de puérperas patológicas, o sea, de puerperio patológico, sí, su recuperación de ellas es lenta, es a largo plazo, porque su cesárea, ¿no? Entonces la parturienta se va a ir adaptando gradualmente, ¿verdad? Ella va a necesitar más apoyo del profesional, ¿correcto? Entonces, también este grupo va a presentar señales de alarma, fiebre, escalofrío, ¿no? O de repente solamente dolor a nivel del bajo vientre, pero tenemos que saber cuál es la causa. Entonces, esto es con respecto al puerperio, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, lo he hecho el tema rápido porque ustedes van a entrar a la plataforma para que den un pasito. Bien, tenemos 6 minutos para dialogar acerca de este tema que es importante. Les escucho. Si tienen alguna pregunta. ¿Estuvo claro? Sí, profesora. No hay duda. Licenciada, no. Bien, delegada. Entonces, este mensaje va para todos. Por favor, ya voy a cerrar ya la clase Zoom para que ustedes puedan entrar a la plataforma y desarrollar un pasito muy sencillo. ¿Y qué tiempo dura? Dura 20 minutos, ¿ya? Entonces, se apertura de 9 hasta las 10 en punto. ¿Ya? Entonces traten de leer bien las preguntas, ¿ya? Son 10 preguntas donde ustedes tienen que concentrarse y marcar pues lo que corresponde. ¿Bien? Entonces, como no hay más ninguna duda que ustedes tengan que aclarar, entonces... Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿el examen será de esta clase o de algunas clases anteriores también? También viene de todo. Viene de todo. Ustedes ya tienen que estar preparados. Por eso yo les dije la semana pasada, estudien. Nosotros no les vamos a decir, les vamos a evaluar. En cualquier momento yo dejo ahí y en la plataforma y tienen que contestar. Tenemos que acostumbrarnos porque vamos a ser futuras técnicas, ¿no? Y van a ser un equipo también de personal de salud. Bien, entonces viene de todo un poquito. Ya no se asusten, está fácil. ¿Listo? Voy a cortar para que puedan entrar a la plataforma.